Y como les habíamos anunciado, ya hacemos contacto de inmediato con nuestro abogado de inmigración, el doctor Héctor Benítez. Nos atiende desde su oficina en Venme Legal, porque la información, la noticia así nos lo exige. Mi querido abogado, ¿cómo estás? Gusto en saludarle. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pendiente de conversar con ustedes porque obviamente hasta ahora, que nosotros sepamos, todas las fuentes informativas, casi, o mejor dicho, el 99% de las fuentes informativas dan cuenta de una noticia que aparece en el New York Times, como ocurrió con la primera. Ahora bien, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de la Administración, ni la Oficina de Seguridad Nacional, ni Inmigración, ni la Casa Blanca. ¿Qué información maneja usted y cómo comportarse aquellos que en teoría tendrían hasta abril para salir del país? Carlos, recuerda que cuando el New York Times hizo la primera publicación, casualmente la hizo en un contexto de revocación del TPS venezolano. ¿Ok? Ujú. Sin embargo, lo que surgió realmente en ese momento no fue una revocatoria, fue una rescisión de la extensión aprobada el 10 de enero por el otrora secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. ¿Ok? Ujú. Y en el marco de ese documento, de ese vacatur, ahí se estableció que si no había pronunciamiento sobre la extensión, terminación, etcétera, del TPS venezolano para el día 1 de febrero, en el caso de los que tienen elegibilidad hasta abril del 2025, Estamos ese hablando, perdón, le interrumpo, doctor, hasta el día sábado recién pasado. hasta el día sábado pasado, se iba a entender que iba a haber una extensión automática de ese TPS por un lapso de 6 meses adicionales. No son palabras mías, son palabras del mismo documento del vacatur que estableció esas condiciones. Casualmente, el día de ayer fue publicado en Gaceta Oficial, lo que llaman aquí el Federal Register, Ujú. ese documento del vacatur. ¿Ok? Fue el Ok. día de ayer que quedó publicado en Gaceta Oficial. Entonces, por ende, digamos que estamos deslindando ahorita el primer documento que, según ese documento abstraído de cualquier otro, ya el TPS venezolano, abril 2025, queda renovado automáticamente por un lapso de 6 meses, porque no hubo pronunciamiento. Ok, Ahora, porque no hubo pronunciamiento. Ahora, ese documento al cual usted hace referencia, que entiendo que ya mis productoras lo están adecuando para sacarlo en pantalla, ese documento no tiene fecha. Ahí está el documento. el primero que te acabo de comentar, si tiene, está publicado en Gaceta Oficial. Este documento que estás mostrando ahorita es el que vamos a hablar ahora y es Ujú. el que está causando todo el revuelo que se originó el día de ayer y por supuesto lo que va el día de hoy. Este nuevo documento, si lo analizan a profundidad, es un documento que nosotros logramos obtener a través de un link del Washington Post. No sé si el New York Times también lo habrá logrado colgar al final, porque parece que al final lo desmontaron, ya no Entiendo estaba que ahí. lo editaron y lo retiraron. Correcto. En este último documento, ciertamente señalan en teoría que va a haber una terminación del TPS venezolano de octubre del 2023. Por ende, no iba a haber más elegibilidad para quienes estaban amparados hasta el 2020, hasta abril del 2025. Pero este documento que tú estás viendo ahí, compartido por el Washington Post, todavía no tiene fecha de publicación. No sabemos si formaba parte de una suerte de proyecto antes de dictar el vacatur, porque el vacatur sí salió en la Gaceta Oficial el día de ayer con las El condiciones Federal que Register. el Federal Register, correcto. Ese documento, este documento que estás mostrando ahorita en pantalla no tiene fecha de publicación, no aparece firmado, pareciera contener una suerte de numeración propia del Departamento de Seguridad Nacional, pero al final de cuentas, a este momento, en este instante que estamos hablando, no existe certeza si en definitiva ese documento va a ser publicado. Ok, Y permítame, abogado, que lo interrumpa, porque ocurre que esto que estamos nosotros conversando en este momento en vivo, primero hay una reposición después de las 9 de la mañana y luego queda colgado en las redes sociales. Estamos hablando a las 7:40 de la mañana del día lunes 3 de febrero. Si usted está viendo esto cuando ya salió otra información, esperemos que la información sea lo más positiva posible. Continúe, abogado. Correcto. En el supuesto de que este documento, el que estamos haciendo mención en este momento, Carlos, llegase a ser publicado, entonces viene también un problema serio para el mismo gobierno. ¿Por qué?
porque el mismo gobierno estableció en el vacatur, que salió publicado ayer en Federal Register, estableció que si no había pronunciamiento para el día 1 de febrero, iba a haber una extensión automática del TPS del 2025, de abril del 2025. Ahora, ¿qué llama la atención de este documento? Cuando das lectura a este documento sostiene argumentos administrativos que no dan realmente base para la terminación de un TPS, porque señala este supuesto documento, digo supuesto por las razones que te comenté anteriormente, señala primero que es con ocasión a que también se generó una terminación de lo que fue el parol humanitario para las personas que han venido llegando a través de ese programa que favorecía a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. ¿Ok? Y entonces, era que están estableciendo un vínculo con la llegada por parol y no por un problema y situación país que el mismo documento señala que no ha terminado, que no ha dejado, que no ha cesado. Entonces, ¿cómo este grupo de venezolanos amparados por TPS va a dejar de estar amparado cuando ya venía desde octubre del 2023 estando amparado por el TPS, y hay otro grupo de venezolanos que por situación país estás diciendo que el 2021 sí van a estar amparados, que sí van a seguir? Hay contradicción en la motivación que se está utilizando para ello, Carlos. Entonces pudiéramos decir que lo más seguro es que en las próximas horas comiencen a aparecer en algunas cortes federales actuaciones judiciales para buscar un amparo con relación a esto. Pudiera surgir siempre y cuando este documento que estamos mostrando ahorita en pantalla, compartido por el Washington Post, sea ciertamente objeto de publicación. Si el documento no es objeto de publicación, pues indudablemente no hay todavía nada concreto que atacar. Entonces, dificulta que tengamos una acción judicial de manera prematura en este sentido. Pero si el documento es publicado en los términos que estamos compartiendo en este momento y que así lo compartió el Washington Post, pues indudablemente van a surgir. ¿Por qué? Porque hay contradicción con la renovación automática que ya se generó, hay contradicción con los motivos y hay contradicción en los argumentos, porque señalan que la situación de Venezuela sigue siendo conflictiva, que no se ha solventado, pero que igual en interés de los Estados Unidos revocan uno solo de los TPS de Venezuela y el otro no. Ahora bien, esto tiene unas características distintas a los que vivimos la semana pasada. Porque ¿qué pasó la semana pasada? La semana pasada se habló de eliminar la extensión. Es decir, ninguno de los dos TPS, ni el que vence en abril, ni el que vence en septiembre, había llegado al día donde se hacen los anuncios de extensión o de eliminación. Y la administración Biden, el día 17 de enero, faltando 3 días para entregar, le dio una extensión a ambos por 18 meses más. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué hizo la Secretaría de Seguridad Nacional? Dijo, esa extensión no va. Ahora sí llegamos al día donde había que pronunciarse con relación al que vence en abril. Y estamos en esta confusión. Al regreso de la pausa, abogado, me gustaría que le dijéramos a la audiencia qué debe hacer. Si eso de verdad llegara a ser efectivo en estos 60 días, o qué debe hacer si esto va a las cortes y hay que esperar un pronunciamiento. Al regreso, con nuestro invitado, el abogado de inmigración, Héctor Benítez. Ya venimos. Ya regresamos con Por la Mañana en América TV.